Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, agradeceros que acudáis a la rueda de prensa que damos tras la Junta de Portavoces para explicar los temas que vamos a impulsar para el próximo pleno. En este caso, desde Unidas por Extremadura, vamos a preguntarle a la señora Guardiola, como no puede ser de otra manera, por el terremoto político que ha sacudido Extremadura y si va a asumir que está sola y que lo más honesto sería presentarse a una cuestión de confianza, como le hemos pedido desde Unidas por Extremadura. Yo creo que la señora Guardiola tiene que asumir que se ha roto el gobierno de coalición y que sola no puede seguir gobernando si nos arrastra a un periodo de inestabilidad. Queremos conocer también cuál es la hoja de ruta del Partido Popular, de la señora Guardiola, porque parece ser que depende con qué pie se levante la señora Guardiola esa mañana, pues dice una cosa o la contraria. La semana pasada, la señora Guardiola anunció que el acuerdo de los 60 puntos con Vox quedaba absolutamente eliminado. Esta misma mañana nos desayunamos que no, que esos 60 puntos son la hoja de ruta que va a seguir la señora Guardiola. Pero es que la semana pasada decía que iba a solicitar el apoyo del Partido Popular y de Unidas por Extremadura, y esta semana no sabemos si piensa que la agenda ultra a la que llegó en ese acuerdo que firmó en Madrid el señor Feijóo y el señor Abascal, piensa que vamos a ser Unidas por Extremadura quienes le vamos a sacar las castañas del fuego. La señora Guardiola no sabemos si vive en los mundos de Yupi, pero obviamente Unidas por Extremadura no va a estar para apuntalar los 60 puntos que firmó con el partido extrema derecha, con Vox. Con lo cual, creo que la señora Guardiola tiene que dar muchas explicaciones, tiene que dar certezas a los extremeños y las extremeñas y demostrar que tiene algo de sentido común. Y todo este terremoto político se soluciona presentando una cuestión de confianza y siendo clara, sabiendo con qué apoyos cuenta y cuál es el programa, cuál es la hoja de ruta, porque no nos ha quedado nada claro. Otra cosa es que ella no quiera presentarse esa cuestión de confianza, porque si la pierde, como sabéis, el reglamento de esta Cámara la obligaría a dejar la presidencia y prefiere agarrarse al sillón. También vamos a preguntarle al Consejo de Gobierno por el conflicto laboral que se está dando en Atento, en la empresa que está situada en Cáceres y que va a obligar a muchas trabajadoras y trabajadores a tener que cambiar su domicilio si quieren seguir trabajando. Una empresa que lo que realmente quiere es deslocalizarse a otros países donde les es más barato producir, pero para ello ponen la excusa de cambiar las condiciones laborales a tener que trasladarse a Madrid con unas condiciones además aún peores de las que ya tienen aquí, y lo único que quieren es realmente evitar los despidos y las indemnizaciones a los trabajadores y las trabajadoras. Una administración comprometida con Extremadura y con la clase trabajadora lo que haría sería ayudar, obviamente, a que esto no sucediera, a que estos despidos no se produzcan, pero también cuando escuchamos a la señora Guardiola decir que lo que más se siente orgullosa es de las ayudas que da a las empresas, habría que preguntarle si cuando estas empresas cogen el dinero público y luego se van, como es el caso de Atento, que ha recibido ayudas públicas, va a haber alguna penalización, se va a pedir que ese dinero se recupere de alguna manera, o lo que vamos a seguir es inflando, regando con dinero público empresas con pocos escrúpulos luego a la hora de irse y dejando a miles de familias abandonadas, como que es lo que pretenden hacer en Cáceres. Vamos a llevar a cabo también una interpelación sobre las infancias y adolescencias migrantes. Porque mientras unos nos preocupamos del bienestar de los niños y de los adolescentes que emigran y que están ahora mismo en Canarias y también en Extremadura, y no lo están en unas condiciones precisamente, en unas buenas condiciones, unas condiciones bastante mejorables, sobre todo los niños y adolescentes que están en Canarias, otros rompen gobiernos, como es el caso de Vox, además criminalizando a los niños y adolescentes migrantes, diciendo que vienen a robar, a ser delincuentes, a violar, y es todo lo contrario, vienen a construirse un futuro aquí. Y nosotros tenemos el deber y la obligación
tanto porque hay leyes internacionales que nos obligan, pero también por la ética, a acogerles, a tutelarles en las mejores condiciones. Por eso hemos presentado esta interpelación para saber qué plantea la Junta de Extremadura hacer para que esas infancias y adolescencias migrantes encuentren aquí un hogar. Presentamos también una moción de universidades para plantear medidas que garanticen una estabilidad financiera en la Universidad de Extremadura, que, como sabéis, año tras año siempre somos conscientes de que tienen un presupuesto insuficiente y es necesario dotarles de un marco financiero estable. Y por último, vamos a presentar una propuesta de impulso para que los bomberos forestales puedan acogerse a la jubilación anticipada en las mismas condiciones que lo hacen otros trabajadores y no se les penalice por ello. Creo que es de sentido común que no haya personas con más de 60 años enfrentándose a fuegos que además cada vez son más virulentos y más complicados de apagar. Nosotras siempre hemos mostrado mucha sensibilidad por el colectivo de bomberos forestales, porque creemos que es un colectivo muy importante, pero también que es un colectivo muy abandonado. Y a plantear una jubilación anticipada es algo que creo que es de sentido común y que ya se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, como es la Comunidad Autónoma de Navarra. Extremadura no puede quedarse atrás en una cuestión que es de justicia. Y estas son las cuestiones que vamos a llevar al próximo pleno. No sé si tenéis alguna pregunta o no. ¿No? Sí. Aparte de eso, bueno, ayer hablasteis antes del Consejo de Política Fiscal. Quería saber, pues bueno, una vez que concluyó esa reunión, qué valoración hacéis desde el Grupo de Unidas por Extremadura, y estamos también pendientes de conocer que el Consejo de Ministros apruebe ese techo de gasto. Pero ¿qué valoración hacéis de la reunión de ayer? Pues la valoración que hacemos es que este Gobierno, el señor Sánchez, no tiene verdadera voluntad de llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica justa. Y nos apena que la solución sea este reparto de migajas sin ningún orden ni concierto. Yo creo que tiene que haber transparencia absoluta en este tema, que no podemos permitir que haya una España que vaya a una velocidad y otra España que vaya a otra velocidad, y que es hora ya de arremangarse y ponerse a plantear un sistema de financiación que sea justo y que avance hacia la cohesión territorial. Y nos apena mucho que el Partido Socialista haya tomado este rumbo, y nos apena mucho que esto se deba siempre a presiones y a intereses políticos y partidistas, más bien, que no a un interés por el equilibrio territorial que nos merecemos como país. Entonces, hombre, es una buena noticia que Extremadura vaya a contar con más presupuesto, pero yo creo que esto no evidencia, lo que evidencia es que no nos atrevemos a afrontar el problema de fondo, que es que tenemos un sistema de financiación autonómica que lleva caducado 10 años y que no sabemos a qué esperamos para ponerlo en marcha, porque ni siquiera cuando ha tenido mayoría absoluta el Partido Popular ha afrontado este reto, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos estar orgullosos de estas decisiones, porque lo que necesita nuestro país es otra cosa, y es reconocer que esta financiación autonómica es insuficiente, pero que hay que avanzar hacia una que sea justa con todos los territorios y donde prime la solidaridad interterritorial con aquellos territorios como Extremadura, que damos mucho, pero necesitamos recibir para poder converger en igualdad de condiciones. Este jueves es el último pleno, ¿no?, de este periodo de sesiones. Bueno, después de este terremoto, como has dicho, político, ¿crees que va a cambiar mucho el sentido del voto? ¿Cómo crees que bueno, pues van a ser exactamente este jueves? Veremos lo que ocurre, ¿no? Pero la relación. Pues como todo depende de Madrid, para Vox está amordazado en Extremadura, y hasta que en Madrid no le mande las consignas, pues Vox no va a actuar. Es más, no ha presentado, siendo oposición desde el jueves, no ha presentado ninguna pregunta al equipo de gobierno, ni siquiera ninguna pregunta a la presidenta Guardiola. Con lo cual, pues no sabemos qué va a pasar. Si van a ser ahora una muleta del Partido Popular desde fuera del gobierno, con lo cual este terremoto político sería absolutamente ridículo, porque van a hacer lo mismo que sostener el gobierno, o van a convertirse ahora en una oposición pues un poco desquiciada, que yo creo que es lo que está planteando Abascal.
Veremos a ver, pero yo creo que hasta que Abascal no hable, aquí en Extremadura nadie se mueve, porque aquí los diputados de Vox lo que han mostrado hasta ahora ser meros títeres de su partido en Madrid. Los que vinieron a salvar el mundo rural y la agricultura, a la primera de cambio han abandonado a los agricultores, han abandonado al mundo rural por una decisión que se ha tomado en Madrid, que nada tiene que ver con los problemas de Extremadura, porque aquí en Extremadura la inmigración no es un problema, ni muchísimo menos.